capítulo 5 de Mateo. Les pido disculpas si por momentos se me va un poco la voz. He estado un poco malo de la garganta, entonces de antemano les pido un poco de excusas. Por favor, acompáñenme a Mateo 5, el versículo 27, 27 al 32. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 32, dice lo siguiente: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Bien, hermanos y amigos, el título de esta enseñanza, predicación, es Jesús y el séptimo mandamiento. Jesús y el séptimo mandamiento. Nos encontramos profundizando el poderoso sermón del monte que dio Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y acá recuerdo las palabras del apóstol Pablo que le dijo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios. Atención a esto, no es que la Biblia contenga la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. No es que la contenga, es la palabra de Dios misma. Cada palabra es inspirada por Él. Y cuánto más cuando nos acercamos a los evangelios y quedamos expuestos a las palabras mismas del que la Biblia llama el Verbo o el Hijo de Dios, aquel que cuyas palabras son palabras de vida eterna. Yo te ruego, amigo y hermano, que escuches con atención las enseñanzas no del predicador, sino de lo que salió de la boca de Cristo mismo. Porque como dice la Biblia, en ellas está la vida eterna. A vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Él. Y acá estamos viendo lo que salió, las enseñanzas mismas del Hijo de Dios. ¿Por qué debes oírlas con atención? Porque si creyeres en Él, la Biblia dice que seremos salvos. Pero si nos rehusamos y si las rechazamos, allí mismo radica nuestra propia condenación. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en Él. Y como ustedes saben, estamos estudiando Mateo 5. Y a partir del versículo 17 de Mateo 5, Jesucristo empezó a enseñar a una gran multitud que le oía en aquel momento, pero también por extensión a todos nosotros, porque quedó registrado en la Biblia. Aquel día, en aquel sermón del monte, a partir del verso 17 empezó a decir y a enseñar acerca de qué cosa, de la ley de Dios, de la ley de Dios. Y lo primero que él dijo en ese momento, para dejarlo claro de entrada, como para que nadie malinterprete sus palabras, es que él no vino a qué, ¿recuerdan? No vino a abolir, no vino a anular,
no vino a abrogar, no vino a quitar la ley, no vino a sustituir la ley. ¿A cuál ley se estaba refiriendo el Señor? A la ley de Moisés y particularmente hablando a los mandamientos de Dios o a los 10 mandamientos. Pero Él no solamente vino a hacer el cumplimiento de la ley, sino que Él fue obediente y obediente hasta la muerte. Entonces Cristo de ninguna manera es el fin de la ley. No es el fin de la ley. Él la ha cumplido, pero no la abolió, no la quitó. Recuerden, ni una jota ni una tilde de la ley pasarán. Primero se desmoronará el cielo y la tierra, se consumirá antes de que las palabras que están escritas en este libro pasen. Y así fue como Él se fue introduciendo poco a poco a la ley, para luego empezar a detallar, entrar en detalles en cuanto a algunos mandamientos de Dios, ya particularmente hablando. Pero recuerden algo, amigo y hermano, ¿cuál era el propósito de Jesús al enseñar esto de la ley? Recuerden, el peligro de solo ver los mandamientos como un acto meramente exterior, como algo tan superficial como el acto externo, sino que la ley de Dios y sus mandamientos son mucho más allá, son mucho más profundos de lo que nosotros podemos pensar. De hecho, llegan hasta lo más profundo de nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestras motivaciones, como veremos en esta mañana. ¿Cuál es el punto? Que se puede llegar a cumplir la ley externamente hablando, mientras la quebrantamos con el corazón. Es extraño, ¿no? Externamente podemos estar observando esa ley, entre comillas, mientras que con el corazón la estamos quebrantando. Ese era el caso de escribas y los fariseos, y ese puede ser tu caso y el mío. De allí la importancia de que nos apropiemos de estas palabras. Y el Señor Jesús empezó citando el 6.º mandamiento de la ley de Dios, el cual dice, no matarás, no matarás. Pero luego inmediatamente llevó el asunto ¿a qué? Al corazón. Todo aquel que se enoje, todo aquel que encuentre ira, envidia, codicia, celo en su corazón contra su prójimo o contra su hermana, el tal es un homicida, ¿cierto? Es culpable de juicio. Y lo que veremos a continuación es exactamente el mismo principio, pero aplicado ¿a cuál mandamiento? Al 7.º mandamiento. Claro, allí también veíamos el peligro de una adoración falsa, una adoración que es hipócrita, mientras adoramos y al mismo tiempo estamos envueltos en conflictos, diferentes tipos de conflictos en medio de la iglesia o hasta incluso legales y judiciales. Eso lo veíamos en el contexto que vemos o que antecede a lo que veremos en este tiempo. Pero vamos a detenernos en los versículos que acabamos de leer, que acabo de leer, y lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor es examinar el 7.º mandamiento de la ley de Dios a la luz de las palabras de Cristo en Mateo capítulo 5. ¿Cómo vamos a dividir esta enseñanza? Vamos a ver el mandamiento como tal que fue citado, su esencia, cuál es el verdadero significado de este mandamiento, lo que implica, e incluso vamos a considerar un tema que es controversial, que es el divorcio. Hermanos, esta es una de las ventajas de predicar expositivamente. Créame que cuando lo hacemos no tenemos opción, o lo hacemos o tratamos el versículo o lo tratamos.
Y ahorita vamos a ir allá y vamos a procurar ceñirnos a las Escrituras. Te ruego que te esfuerces en entender que esto es para ti y para mí, para nuestra alma. Tiene que ver contigo. Y al final, espero que así sea, nos vamos a dar cuenta que hemos quebrantado el séptimo mandamiento y que debemos pedir perdón a Dios y misericordia. Iniciemos con el versículo 27. Son unas palabras similares a las del versículo 21 que ya estuvimos viendo. Oísteis que fue dicho, ¿cierto? Oísteis que fue dicho a los antiguos, oísteis que fue dicho a nuestros antepasados. Es decir, aquí no tenemos otra cosa distinta que el Señor Jesús nuevamente, una vez más, está citando a Moisés. Está citando la ley de Dios, está citando los 10 mandamientos, como lo acababa de hacer con el mandamiento de no matarás, ahora lo hará con el séptimo. Él se sigue remontando a la segunda tabla de la ley, la que tiene que ver con el prójimo. Él está remontándose a lo que Dios dio a Israel en el Sinaí aquel día. Pero también no deja de tener en mente a los escribas y fariseos, que comúnmente gritaban en medio del pueblo, no cometerás adulterio. Sin embargo, ¿por qué lo hacían estos hombres así? Para autojustificarse, para decir gracias Dios porque no soy como tal persona. ¿En dónde encontramos el mandamiento del cual estamos viendo en esta mañana? Bueno, ustedes lo saben. Eso está en Éxodo 20:14 y está en Deuteronomio 5:18. Ese mandamiento dice textualmente, no cometerás adulterio. Ese es el mandamiento citado, iglesia y amigos. Y eso es lo que estamos escudriñando en este momento. ¿Fue dado este mandamiento solamente a Israel? Nosotros no somos judíos, ¿verdad? Somos gentiles. No estuvimos en el Sinaí aquel día. Sin embargo, cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de que esos mandamientos tienen un carácter que es universal, porque es moral. Son mandatos que tienen que ver con el carácter moral de todo ser humano. Al punto que Pablo en Romanos capítulo 2 dice que nosotros, que no somos judíos, aunque no tenemos la ley a la manera como la tiene Israel, la tenemos en nuestras conciencias, porque la conciencia o nos acusa o nos defiende. De tal manera que no importa si no somos judíos, cualquier persona de cualquier nación, muy en el fondo, sabe que en este caso cometer adulterio es algo que está mal. No se necesita ni enseñar porque es que es algo que está impreso en la conciencia de los hombres, de las personas. Ese texto que acabo de mencionar está en Romanos. ¿Por qué transmito esto? Porque debemos someternos al mandamiento. Tiene que ver nuevamente con nosotros. Es más, este mandamiento, no cometerás adulterio, ¿cómo era visto o tratado en Israel? ¿Cuál era la consecuencia legal en la nación de Israel? La pena capital, la pena de muerte. Los judíos conocían de memoria este mandamiento, de memoria. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer, ¿se acuerdan? Sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para no acusarle. Eso está en Juan capítulo 8. Tenía consecuencias, ¿cierto? Pero nuevamente repito, la ley está escrita en tu conciencia,
en nuestras conciencias. Pero ¿en qué consiste el mandamiento? ¿En qué consiste la prohibición? Bueno, el adulterio evidentemente es un pecado que está vinculado con ¿qué cosa? Con una institución que Dios creó, el matrimonio, ¿cierto? Y básicamente consiste, el quebrantamiento de este mandamiento consiste en que el hombre engañe a su esposa con otra mujer o que la mujer engañe a su esposo con otro hombre. O como lo dice el diccionario, es aquella relación voluntaria entre una persona casada y otra que no es su cónyuge. Si no definimos el mandamiento, no entendemos de qué estamos hablando, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? El quebrantamiento a un pacto. Pero ahorita veremos eso. Por ahora hemos citado el mandamiento y lo hemos definido. Pero la gran pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús lo citó? ¿O para qué lo hizo? Y es acá donde entro, o donde debemos empezar a considerar en nuestro texto de Mateo 5, el siguiente versículo, la esencia del mandamiento. Ay, hermanos, si el mandamiento se redujera solamente a lo externo, ¿cuántos de nosotros podríamos lavarnos las manos como Pilato y decir, decir como el joven rico, los he guardado todos desde mi juventud? Pero recuerda las palabras de Santiago, el que se hace transgresor de un punto de la ley ha quebrantado toda la ley en su totalidad. Santiago 2:11 nos dice eso. Si no hemos matado, dice alguno, o algún otro dice, yo no he adulterado. Pero aún así yo te aseguro que en algún momento hemos quebrantado estos mandamientos. Y este que estamos viendo. Acá la autoridad del Señor vuelve a ser evidente cuando dice, pero yo os digo, pero yo os digo. Después de citar nuevamente el séptimo mandamiento, vuelve a decir, pero yo les digo, porque su palabra es la ley. La palabra de Cristo es ley. La deidad de Jesucristo se ve cuando Él dice, pero yo os digo. Porque nadie más se puede atrever a decir semejantes palabras después de citar los 10 mandamientos. Pero yo os digo. Lo acababa de decir, el que se enoja, el que se llena de ira contra su prójimo es un homicida. Y ahora enseña el mismo principio. Así como se puede ser un homicida de corazón sin el acto de matar, también el punto es el siguiente. Se puede ser un adúltero de corazón sin cometer el acto mismo del adulterio. Y acá otra vez más la ley llega al corazón, a donde el Señor quiere llegar. Vuelvo a leer el versículo al cual estoy haciendo referencia. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Acá, mis hermanos y amigos, Cristo Jesús nos está advirtiendo claramente acerca del pecado de la codicia, lo cual nos enseña que el séptimo mandamiento está muy relacionado con el último, con el 10º mandamiento. No codiciarás, entre varias cosas, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Mirar, acá, versículo 29, es un término griego llamado epitsumeo, que quiere decir lo siguiente: anhelar, ansiar, desear. En este caso, a una mujer distinta de la esposa. Pero noten lo que estamos viendo. Así como se puede matar sin agredir físicamente a alguien, sin siquiera tocarlo, también se puede adulterar sin tocar siquiera a una mujer. Ese es el punto. Aquel que observa a una mujer y la desea en su corazón, ha cometido adulterio en su corazón,
sin siquiera hacerlo. Y creo que en la Biblia hay un ejemplo. ¿Qué tal si pensamos en David? Mis hermanos y amigos, David ya había cometido adulterio en su corazón antes de adulterar físicamente con Betsabé. Ya lo había hecho. Aquí ya no estamos hablando de un acto externo. Estamos hablando ya de pensamientos, de motivaciones, del corazón. Y obviamente no cometerás adulterio incluye la acción prohibida, pero también el deseo prohibido, como lo estamos viendo en este versículo. Un autor llamado Thomas Watson dice, existen dos tipos de adulterio, el adulterio físico y el adulterio mental, pero ambos son igualmente iniquidad. Ese es el punto. Y antes de avanzar en el pasaje, yo sí quisiera de corazón mencionar dos cosas antes, prácticas. Una es que si bien es cierto que la Biblia dice que cada quien morirá por su propio ¿qué? Pecado, cada quien llevará las consecuencias de su propio pecado, aplicándolo a lo que estamos viendo en esta mañana, también es cierto que algunas veces o muchas veces, y creo que ustedes saben a qué me estoy empezando a referir, esta codicia o mirada de la cual habla Cristo acá es despertada en el hombre porque ciertamente la mujer lo puede tentar a ello. ¿Cómo? ¿Con falta de qué? De modestia o de pudor. Hermanos, yo sé que el mundo no entiende esto, ni piensan en esto, ni lo consideran siquiera. Pero yo sí esperaría que mujeres que profesan la fe en Jesucristo no adopten esta filosofía feminista de que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo o aún que me puedo vestir como me venga en gana. Yo sí espero que una mujer que profesa la fe en Jesucristo haría muy bien en considerar las serias palabras de Cristo cuando dijo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero, dice el Señor, ay de aquel hombre, o en este caso mujer, por quien viene ¿qué? El tropiezo. Mateo 18, versículos 6 y 7. ¿Notan la seriedad de lo que está hablando el Señor? Es como si dijera, mejor le hubiera sido mejor no nacer. Y aunque allí está hablando en tropiezos en términos general, perfectamente lo podemos aplicar a lo que estamos hablando en este momento. No estamos violentando el texto ni la escritura, es perfectamente aplicable. ¿Harían bien las mujeres en tomar la resolución de las palabras de Pedro? Vuestro atavío, ¿se acuerdan? Vuestro atavío no sea el de peinados ostentosos, adornos de oro, lujosos, sino el interno o el del corazón, que es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro, versículos 3 y 4. O les ruego que puedan considerar las palabras de Pablo a Timoteo. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Primera de Timoteo 2:9. Mis hermanos, no son ideas del predicador. Y también lo otro que quería mencionar, y que creo que no sobra decirlo, es que aunque el adulterio del corazón ciertamente tenga una mayor tendencia en los hombres, esto no quiere decir de ninguna manera que las mujeres estén libres de este pecado. ¿Por qué lo digo? Porque al fin y al cabo, el pecado y la maldad están en todos, ¿cierto? Sin excepción, en hombres y en mujeres. ¿O es que acaso no podemos pensar en la esposa de Potifar? ¿No dice la Biblia que ella puso sus ojos en José? Génesis 39:7. Así que en resumen, en este punto, hermanos y amigos, se puede ser adúltero de corazón y así se quebranta este mandamiento.
No estoy diciendo que sea lo mismo o que tenga las mismas consecuencias, pero en verdad el mandamiento prohíbe ambas cosas, tanto el acto físico como el deseo. El principio es el mismo. Con el corazón se puede cometer inmoralidad sexual. Ese es el punto también. Consideremos ahora los siguientes dos versículos, el versículo 29 y el 30. Los vuelvo a leer. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué tenemos en estos dos versículos? Sino una enseñanza de un llamado a batallar y a luchar contra el pecado. Es como si el Señor supiese que esto está arraigado en la naturaleza pecaminosa del ser humano y nos es necesario batallar contra este pecado. Nosotros lo leímos ahorita, ese pasaje en Marcos 9. No vamos a volver a ir allí, pero pensemos un momento en estos versículos. ¿Por qué el Señor Jesús nombra específicamente estas partes del cuerpo? Nombra los ojos, nombra las manos, en el pasaje de Marcos nombra también los pies. Hermanos, con los ojos se codicia, con las manos se llega al acto mismo del adulterio. El mismo Señor un poquito más adelante en Mateo dice que la lámpara del cuerpo es el ojo y que si el ojo es maligno, todo nuestro cuerpo estará ¿en qué? En tinieblas. Incluso la Biblia misma asocia los ojos con el adulterio. Hay un versículo tremendo de Pedro que dice, tienen los ojos llenos de adulterio y el corazón habituado a la codicia. Segunda de Pedro 2:14, es ese versículo, si quieren anotar la cita. Si lo notan, sus ojos están llenos de adulterio y el corazón habituado a la codicia. ¿Y no dijo acaso el siervo de Dios Job en alguna ocasión, he hecho un pacto con qué? ¿Con mis ojos? Job 31:1, si quieren anotar esa cita. Pero acá evidentemente hay un asunto que debemos tratar, porque yo sé que está la pregunta. ¿Cómo tomamos las palabras de Jesús en estos dos versículos? ¿Literalmente o figuradamente? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Porque alguien puede leer esto y mañana se quita un ojo, o una mano, o un pie. Yo le animo a que no intente hacerlo. Estamos ante un mandamiento de luchar y de batallar contra el pecado. ¿Saben por qué digo que no debemos tomar esto explícitamente o literalmente? Por una razón, hermanos. Estamos hablando que estos son pecados que provienen ¿de dónde? Del corazón. En tal caso tendríamos que amputarnos el corazón mismo. Porque pensemos, si nos quitamos un ojo, tendríamos uno. O si aún no tenemos ninguno de los dos ojos, aún pueden haber pensamientos de codicia. Igualmente con las manos o con los pies. ¿Me hago entender? Los ojos, las manos y los pies solo siguen el dictado del corazón. El mismo Señor dijo, todos los pensamientos y pecados provienen del corazón del hombre. Es allí a donde debemos ir, a la raíz de todo. Claro, acá sí hay una enseñanza práctica. Acá nos está diciendo el Señor que hagamos lo que sea necesario para apartarnos de toda tentación. Lo que sea necesario. Percibir aquellas cosas en las cuales somos débiles y huir. O lo que también dice la Biblia, no proveáis para los deseos de la carne.
arrancar sí de nuestra vida sin temor todas aquellas cosas que nos tienten al pecado, cualquier hábito, cosas que produzcan o que lleven a la tentación, amistades, etcétera. Todo lo que conduzca a evitar el pecado a toda costa, hermano y amigo. Todo lo que cause, nos sea causa de tropiezo, de destrucción a nuestra alma. Hay un autor que daba unos consejos en cuanto a esto de los malos pensamientos que involuntariamente se introducen en la mente del ser humano. Mis hermanos, la salida no es irnos a un desierto y escaparnos de todo, porque aún allí está la tentación. La solución no es, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, porque quizás no sé si ustedes se han dado cuenta, pero entre más uno diga que no quiere pensar en algo, más se piensa. Pero sí, por lo menos dos consejos prácticos podría ser que estemos ocupados en algo, que estemos tan ocupados que ni siquiera tengamos tiempo de pensar en nosotros mismos. Y otro consejo que daba este hermano es lo que dice Filipenses: en todo lo bueno pensad, en todo lo digno de admiración, en todo lo puro, en todo lo santo. Llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Eso está en Filipenses 4:8. Y antes de pasar a los últimos dos versículos, donde también quiero detenerme un tiempo, mis hermanos, no puedo pasar por alto el hecho de que Jesús nuevamente se haya referido al infierno, ¿cierto? Nos sigue hablando de esta realidad, de este lugar real, físico, de la existencia de un lugar de tormento. Es la misma palabra que en la ocasión pasada vimos. La palabra griega es Gehenna. ¿Se acuerdan del ejemplo? Un basurero en Jerusalén donde nunca cesaba el fuego y donde habían gusanos que nunca morían. Una alusión real de este lugar, que este lugar es real y que existe y que es literal. ¿Saben? Me llamaba la atención algo. No es coincidencia que en Mateo 5 el Señor Jesús haya nombrado tan reiterativamente esto. Si ustedes lo notan, versículo 22, versículo 29, versículo 30, nos habla de ese lugar. En Marcos 9, también ahorita lo leíamos, varias veces dijo, nombró el lago de fuego o el lugar donde el gusano nunca muere o el fuego eterno. La misma realidad, mis hermanos. Yo creo que aplicándolo nuevamente a nuestro texto en esta mañana, haríamos bien en recordar las palabras del Señor o de Pablo en Corintios, ¿se acuerdan? Vayamos a Primera de Corintios 6, un momentico. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Primera de Corintios 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es lo que dice la Sagrada Escritura con autoridad. Juan en Apocalipsis dice que hay un lugar reservado en el lago de fuego para los adúlteros y los fornicarios. Apocalipsis 21:8. Mis hermanos y amigos, son textos que están en la Biblia y no podemos coger una tijera y cortarlos a nuestro antojo. Quiera el Señor que ninguno de nosotros estemos en ese lugar. Quiera el Señor derramar su gracia infinita y abundante sobre nosotros y que tenga misericordia. Vayamos nuevamente a Mateo 5, hermanos y amigos, porque
quiero que veamos los dos versículos, 31 y 32, con el cual vamos a concluir, pero igual vamos a detenernos allí porque es necesario hacerlo. Dice el verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué es pertinente que veamos hoy estos dos versículos? Porque creo que de alguna manera no, está directamente relacionado con todo lo que el Señor Jesús viene hablando. Creo que, es más, allí está la palabra por tanto, haciendo la conexión. Es algo que está relacionado con el matrimonio y es algo que está relacionado con el séptimo mandamiento también. Entonces debemos tratarlo, debemos examinar qué es lo que enseña Cristo acá. Y es lo que la Biblia dice con respecto al divorcio. Nuevamente repito, sé que es un tema delicado, incluso es un tema que puede llegar a ser controversial para muchos, pero mis hermanos y amigos, yo creo que si nosotros nos limitamos y nos concentramos en el texto y en lo que la escritura misma dice, creo que no tendría por qué ser así. Yo creo que la controversia puede llegar a entrar cuando precisamente empezamos a pasar el campo de lo que está escrito. No podemos tomar la Biblia a nuestro acomodo, hermanos. Tenemos que verla tal como está y que ella nos exponga y nos muestre sus verdades. Vuelve a decir el Señor, oísteis que fue dicho, ¿cierto? Esta vez no está citando uno de los 10 mandamientos. Cristo está citando una ley que está relacionada con el matrimonio. No es lo que quiero hacer énfasis es que Jesús está dando su enseñanza en base a un mandamiento real que había en el antiguo Israel. Y yo quiero que ustedes me acompañen a ese texto, porque es la base de la enseñanza de Jesús acá del divorcio. El texto bíblico que Jesús está citando acá es Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Vayamos allá un momento. Deuteronomio, el capítulo 24, el versículo 1 al 4. Este es el mandamiento, hermanos, que vemos acá. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, dice el verso 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ese es el mandamiento que el Señor Jesús cita en nuestro texto. Oísteis que fue dicho. Hermanos y amigos, ¿cuál debe ser nuestra postura con respecto a este tema? El profeta Malaquías nos aclara todas las dudas que podamos tener al respecto.
en cuanto si esto es algo que agrade a Dios o no. El último profeta del Antiguo Testamento dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 14 al 16. Mas diréis, Malaquías 2, 14 al 16. Diréis, Dios hablándole al pueblo de Israel. ¿Por qué? Allí está hablando en el contexto de que Dios no está aceptando la adoración, las ofrendas, el culto. Y Dios les dice, y ustedes preguntan ¿por qué? Bueno, el Señor les va a decir ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido ¿qué? Desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Miren lo que dice luego. Guardado pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y miren lo que dice luego, verso 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y el que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ese pasaje de Malaquías por lo menos nos enseña dos cosas. Una, nuevamente nos está advirtiendo de no cometerás adulterio. ¿Sí lo notaron? Guardaos, manténganse leales a la mujer de su pacto. Ya empiezan a mencionar el pacto. ¿Sí lo notan? Pero también para nuestro caso que estamos hablando en este momento, Jehová aborrece el repudio. ¿Qué significa esta palabra repudio? Que es la misma que tenemos en nuestro texto, en Mateo 5. Es cuando el hombre despide a su mujer y la rechaza por medio de un proceso legal donde el matrimonio es disuelto. O al revés. Pero es el acto de que el hombre excluía a su esposa, la rechazaba. Mis hermanos, yo pensando en este tema tan delicado, yo pensaba que cuando estas cosas se presentan en la sociedad, yo no sé si ustedes lo han notado, pero cuando se presentan divorcios, todo se va convirtiendo en un desorden y la sociedad misma se vuelve un caos. Y eso que no estamos acá hablando otros temas distintos al matrimonio, ¿cierto? Unión libre, lo que llaman unión libre o otras cosas. Estamos enfocados en esto. Digo que lo llaman así, ¿cierto? Pero la Biblia lo llama de otra forma. Hay un texto, hermanos, que quiero ir, necesito ir a ese pasaje, que es cuando el Señor Jesús habló acerca del divorcio. Es un texto paralelo, por eso tenemos que ir a él. Vayamos rápidamente a Marcos 10. Marcos 10, versículo 2 en adelante. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Cuál era el contexto, hermanos? En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el matrimonio y la familia estaban grandemente siendo atacados. ¿Cómo qué? Como en nuestros días. Y los divorcios se estaban convirtiendo en el pan de cada día, literalmente.
Entre los judíos, por las enseñanzas del Antiguo Testamento y los mandamientos que los que recibieron de Dios, el pueblo hebreo tenía en alta estima el matrimonio, pero solo teóricamente hablando. ¿Saben cuál era el problema, iglesia y amigos? La mujer no se podía separar de su esposo por ninguna razón, pero el hombre se podía separar de su esposa por cualquier razón. Y hubo un debate tremendo en los tiempos del Señor. Y esa era la gran pregunta. ¿Por qué razones es lícito el divorcio? Era un tema controversial del momento y que los fariseos, con malas intenciones, quisieron involucrar a Cristo en el debate. ¿Y todo basado en qué? Deuteronomio 24. Y adivinen qué creen. Toda la diferencia estaba en el significado de una palabra. La importancia de la interpretación de la escritura. Una palabra marcó esa diferencia. ¿Saben cuál era? Cuando leímos en Deuteronomio 24, si el esposo no le agradare y hallare en ella algo indecente, pásele carta de divorcio. La gran pregunta, ¿qué quiere decir indecente? Allí estuvo el problema, el debate. ¿Qué quería decir esa palabra indecente? Mis hermanos, entre los judíos hubo dos escuelas de rabinos, de los maestros. Una era conservadora, que afirmaba ese indecente significa inmoralidad, adulterio, por lo tanto puede pasar divorcio. Pero había una escuela completamente liberal que decía, no, esa palabra indecente quiere decir cualquier cosa. Simplemente que el hombre un día a la mañana siguiente se levante y ya no le agrade su esposa. O hermanos, no estoy inventando. En algunos comentarios decían que algunos de los judíos le pasaban carta de repudio a su esposa porque el desayuno se le enfriaba o cosas semejantes. Simplemente si ya no le resultaba agradable. Y adivinen cuál creen ustedes que cuál de las dos posturas fue la que se generalizó más y las personas adoptaron más. La liberal. Era tan fácil el divorcio que solo bastaba una cartica y dos testigos y la mujer se iba de su casa. Pero hermanos y amigos, vivimos en tiempos donde los matrimonios se disuelven prácticamente también por cualquier cosa, por cualquier tontería, porque no se ve el matrimonio como un pacto solemne ante Dios y ante los hombres. Y ha alcanzado proporciones grandísimas. Una epidemia, una proliferación. Antes de ir al último versículo, quiero dar unos datos del divorcio en Colombia, para no ir tan lejos, ¿cierto? Hace 2 años, en el 2023, hubo aproximadamente 68.000 matrimonios registrados en Colombia, pero el mismo año hubo 25.200 divorcios. ¿Saben qué equivale eso? 69 divorcios diarios hay en nuestro país. 69 divorcios diarios. Sigue diciendo esas estadísticas oficiales que en Colombia de cada 3 matrimonios, 1 termina en divorcio. Y que en la última década los divorcios han aumentado en un 43%. Eso es algo triste. ¿Por qué es algo triste? Porque para el mundo esto sea de lo más normal y lo más trivial y lo más superficial, y hasta se burlan de esto, la Biblia no lo hace así. La Biblia no lo hace así. Nuevamente el Señor dice, pero yo os digo, y como los divorcios eran tal, iban y venían entre los judíos, imagínense el sufrimiento de las mujeres, ¿cierto? Pero ahora el Señor Jesús va a decir algo importante. Nos da la única causa permitida para el divorcio.
¿Y cuál es el punto? Yo me estoy refiriendo al último versículo de nuestro texto, el versículo 32. El punto es el siguiente, hermanos, lo que el Señor Jesús está diciendo. El divorcio puede llegar a ocasionar adulterio si la causa del divorcio es ilegítima. Es básicamente lo que está diciendo el Señor. Y esto aplica para ambas partes, no solo para la mujer repudiada, sino también para el hombre que se divorcia de ella. ¿Lo notan? Si existe un divorcio por una razón diferente al adulterio, y si ella se casa con otro hombre, comete adulterio y el que se casa con ella también. Nuestro texto habla de la mujer. En Lucas 16:18 dice que el hombre también. O sea, que el hombre que pasa carta de divorcio por una razón diferente, también comete adulterio. Entonces, es para ambas partes. Entonces, definitivamente lo mejor es el no divorciarse, ¿cierto? Esa era la pregunta que hicieron los fariseos al Señor. Dinos, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta de la Biblia es no. No es lícito hacerlo. Y el Señor Jesús les dio la respuesta. No fue que Moisés lo haya ordenado, sino que lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Por la dureza del corazón del hombre, por el pecado del hombre. Pero, ¿qué pasó? Que el judío o el pueblo tomó ese permiso de Moisés para que los hombres se divorciaran a diestra y a siniestra. No es la voluntad de Dios el divorcio. El Señor Jesús y sigue argumentando, se remonta a qué, al Génesis, diciendo son un solo cuerpo. Lo que Dios unió, que no lo separe, ¿qué? El hombre. El permiso de Moisés no invalida la intención original de Dios en el matrimonio. Además, el divorcio tampoco es voluntad del Señor. ¿Saben por qué también? Por una razón. Esto es una distorsión de lo que un matrimonio debe representar. La unión entre Cristo y la iglesia. Algo que nunca va a pasar porque Cristo nunca se va a divorciar de su esposa, la iglesia. Entonces el punto, la enseñanza de Cristo acá es que cuando existen divorcios ilegítimos y luego, posterior a, existen nuevos matrimonios, es allí donde puede haber adulterio. Porque aunque una pareja se separen legalmente hablando, por causas ilegítimas según la Biblia, ante los ojos de Dios, siguen casados. Por eso se habla de adulterio, porque habla de razones legítimas o ilegítimas. Dice la Confesión de Westminster en esto, abro comillas, nada excepto el adulterio o la decisión obstinada que no pueda ser redimida o solucionada por la iglesia o el magistrado civil es causa suficiente para la desilusión del lazo matrimonial. Resumo o quiero resumir para no quedar como con puntos al aire. ¿Cuál es la enseñanza escritural de la Biblia en cuanto a esto? ¿Cuándo se puede acabar un matrimonio o disolver un matrimonio legítimamente? Bueno, ustedes lo saben, evidentemente, cuando hay muerte, la viudez, Romanos 7:2, Primera de Corintios 7:39. Segundo, el adulterio, lo acabamos de ver en nuestro texto en Mateo, engaño. Sin embargo, perdón, hermanos, no podríamos hablar de esto sin perdón. Claro, la Biblia lo habilita, lo puede llegar a permitir, pero eso no quiere decir que el perdón no pueda ser una prioridad. Hemos de perdonar, claro, cuando el ofensor muestra su qué, su arrepentimiento. Y tercero, cuando hay un abandono por causa de la fe.
Vayamos a Primera de Corintios 7. Primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, voy a leer desde el 13. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Cuál es este caso? Cuando un hombre o una mujer repudia a su cónyuge por causa de la fe, por causa de la fe. De manera que el mandato de Dios es que no exista tal cosa. En ese mismo capítulo 7 de Corintios, más atrás, el Señor dice, y mire lo que Pablo dice el Señor, no yo, aclarando, lo dice el Señor, no yo, que la mujer no se separe de su esposo y que el esposo no abandone a su mujer, y que si lo hacen, quédese sin casar o reconcíliese. Esta enseñanza, para ir terminando, para los judíos era una puñalada en el corazón, sencillamente. ¿Por qué? Porque se divorciaban por cualquier cosa. Es más, ¿saben qué estaba haciendo Jesús acá con esta enseñanza? Les estaba diciendo a todos los fariseos y escriban que eran adúlteros de corazón. Pero ellos tomaron un texto de la ley para dar rienda suelta a su libertinaje. Dice un comentarista, Barclay se llama este autor, que estas enseñanzas no solamente iban en contra de los judíos en la práctica como ellos lo hacían, sino de todas las culturas que estaban alrededor. Los griegos, por ejemplo, no tenían el menor escrúpulo en esto. Veían las relaciones extramatrimoniales como algo completamente normal, normal completamente. Una cultura inmoral. Entre los romanos, que fue la cultura donde estaba el Señor Jesús, ¿cómo era? Entre los romanos, al principio, ellos tenían un alto concepto del hogar y de la familia. Por muchos años no existió un divorcio. Pero ¿qué pasó? Cuando Roma invadió a los griegos, los invadieron militarmente y los conquistaron. Pero la cultura griega conquistó a Roma. Y toda su inmoralidad pasó a Roma, al punto que el declive fue catastrófico en Roma, iglesia. El divorcio, perdón, era tan normal como lo era el matrimonio mismo. Las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. La sociedad romana llegó a ver los hijos como una desgracia. ¿Les parece similar a todo lo que vivimos hoy en día? Estas enseñanzas siguen trayendo luz y son como una espada que atraviesa el corazón. Pero ¿saben? Nada eleva tanto el matrimonio como lo hace el cristianismo. Al hombre y a la mujer como lo hace el cristianismo. Concluyo con estas aplicaciones prácticas, iglesia y amigos. Hoy el Señor en su palabra nos ha llamado a ser vigilantes. Cuidémonos todos al respecto. Inmoralidad, todos sin excepción, hombres y mujeres, casados, no casados. Este mandamiento nos incluye a todos, a todos. Y vivimos en días difíciles, ¿cierto? Todos los días la institución del matrimonio es atacada de maneras diversas, abstención de casarse, divorcios, inmoralidad, y la lista sería grande. Además, agréguele que vivimos en una sociedad cargada y saturada de inmoralidad sexual también.
Entonces yo les animo a que podamos orar de manera práctica. Quiera Dios guardar los matrimonios, por ejemplo, que los preserve para su gloria. Aquí también hay un llamado a la santidad, evidentemente, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué no oramos como David, que decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio? Crea en mí un corazón limpio. Y pidamos perdón al Señor, porque a lo mejor y de seguro hemos quebrantado el séptimo mandamiento de muchas maneras, de muchas veces también, impuros en nuestra alma. Por eso el Señor también a los fariseos les decía sepulcros blanqueados, ¿cierto? Pero recuerda el caso de la mujer sorprendida en adulterio, que la mencionábamos al principio. El Señor le dijo a esta mujer: yo no te condeno. El Señor Jesús no trató ese pecado a la ligera. ¿Qué le dijo después de no te condeno? Dije: vete y no peques más. Y no peques más. Hemos pecado ante el Señor y Él está dispuesto a decirnos a nosotros exactamente lo mismo que le dijo a aquella mujer. Vayamos a Cristo, que es ese manantial que nos puede limpiar de todo mal. Hay un himno que dice que aunque nuestros pecados sean rojos como la sangre, como la blanca nieve, seremos emblanquecidos en la sangre que fue derramada, ¿cierto? En la sangre que fue derramada. Vamos a orar y cantamos un último himno para concluir, hermanos. Señor, te adoramos en esta mañana por el tiempo que nos has dado para adorarte, para abrir tu palabra. Y gracias, Señor, porque ella nos hace bien. Quizás nos puede herir, nos lastima, nos puede llegar a mostrar nuestros pecados, nuestros errores en el pasado. Pero, Señor, la ley nos lleva a Cristo. Tenemos esperanza. En ti hay perdón, en ti hay novedad de vida. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres misericordioso en gran manera. Hoy te pedimos perdón, Señor, por quebrantar este mandamiento. Te pedimos que nos concedas un corazón puro delante de ti, que cuides nuestros pensamientos, que cuides los hogares, los matrimonios. Y te damos gracias, Señor, porque en tu buena providencia has permitido que hoy, a través de este texto, por lo menos seamos expuestos y consideremos estas verdades y estas enseñanzas. Ayúdanos, oh Dios, y te damos gracias a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.